De nuevo a muchas de las personas que estamos aquí, a todos los que estáis como participantes, desde luego, y os doy las gracias también por participar. También a los que están como oyentes, que después tendrán la oportunidad también de participar si quieren. Os recuerdo, vamos a hacer un poco como hicimos esta mañana, lo que pasa es que eran 4 y fue mucho más duro. Vamos a hacer las 3 ponencias de seguido. Eso implica que, por favor, nos ajustemos un poco al máximo de media hora sobre todo porque con este medio telemático alargarlo más tiene muchos inconvenientes. Y nada, voy a dar la palabra sobre todo a Rosa Vidal, a la que doy las gracias también por hacer de moderadora. En realidad quizá tendría que haber hablado ella, pero he hablado yo un poco para romper el hielo. Y nada, Rosa, todo tuyo. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, buenas tardes a todos los participantes en el Congreso. Y bueno, la mesa de esta tarde tiene un título sugerente, Mundo Converso. Entonces eso da la sensación, ¿no?, de que ahora por fin vamos un poco a oír la voz de los conversos, y vamos a tener 3 ponencias que creo que van a ser muy ricas, muy interesantes. Y voy a dedicar poco tiempo a las presentaciones, porque siempre considero que la mejor presentación es oír lo que nos tienen que decir los ponentes. Entonces diré muy brevemente: el profesor Francisco Castilla Urbano es catedrático en el Departamento de Historia y Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares y ha escrito una serie de libros sobre algunos de los personajes más interesantes dentro del pensamiento político y filosófico español, ¿no?, de la modernidad. Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda, ha escrito también sobre Erasmo y ha hablado sobre los discursos legitimadores de la conquista y la colonización, por lo cual el título de su ponencia hoy, Alonso de Cartagena y la amistad de vínculo personal a proyecto de convivencia, es extremadamente sugerente, ¿no?, porque esto establece una visión yendo hacia el siglo XV de un personaje que es fundamental dentro de la creación del discurso converso, con lo cual no les hago perder el tiempo más escuchándome a mí y le doy la palabra al profesor Castilla Urbano. Francisco, tienes el micrófono apagado. ¿Se me oye ahora? Sí, bien. Muchas gracias, decía Rosa, por la presentación, y muchas gracias a Juan Manuel Forte por su invitación, y espero que el tema que voy a tratar pues resulte de interés en este encuentro que precisamente se ocupa de este mundo de los conversos y demás. Bueno, mi acercamiento a Alonso de Cartagena necesariamente tiene que partir de su origen como miembro de la familia Santa María, que se integra en la élite del Reino de Castilla a finales del siglo XIV y su padre, y en concreto él, a partir del siglo XV, y representa claramente una situación de éxito frente a lo que estamos acostumbrados a ver de problemas con los conversos, de persecuciones, de silenciamientos. Pues lo de esta familia, y en concreto lo de Alonso de Cartagena, pues es claramente una situación de éxito que no impide que a lo largo de su vida tuviera que hacer frente a su situación de converso, identificándose como tal y acudiendo en defensa de sus hermanos de sangre. La obra del obispo Alonso de Cartagena, tanto en general como en lo que guarda relación con el problema converso, es, me parece a mí, más que representativa de la literatura de lo que se ha dado en llamar el Renacimiento hispano del siglo XV. Comparte además con otras una serie de rasgos como el aprecio por el idioma vernáculo, la devoción religiosa, el compromiso sociopolítico, cierta admiración por los textos de la antigüedad, aunque no llega nunca a tener ni la visión técnica ni la capacidad filológica del humanismo para su recuperación y comprensión,
Y en cualquier caso, sin ánimo de ser exhaustivo, es apreciable su apertura ideológica y estilística a las novedades de la época, fundamentalmente las que proceden de Italia. Todos estos rasgos en los escritos de Cartagena no impide a su autor ser consciente de que no es comparable la obra de un autor hispano a la de los italianos, puesto que estos se entregaban a la escritura tan pronto como tenían algo que decir, según confiesa el mismo Cartagena, mientras que los autores peninsulares se ponían a disposición de su monarca en cuanto tenían oportunidad. Por tanto, aunque la generalización esta que hace el propio obispo pueda ser excesiva, lo cierto es que no deja de reconocer que su obra es siempre un producto generado para responder a demandas, para responder a sus amigos y señores. Entonces, don Alonso de Cartagena, por tanto, va a atraer y en la misma medida va a asistir a nobles, a príncipes y a reyes con los que se relacionaba. Su habilidad e ingenio le permitieron forjar con ellos un vínculo amistoso que no se conformó con mantener a lo largo del tiempo, sino que también quiso enriquecer con un análisis de su significado teórico. Es así como, en su sentido más cotidiano, va a estrechar relaciones personales, amistosas, con quienes le rodeaban. Abre paso precisamente por esa relación privilegiada a una reflexión que va a profundizar en las afinidades y atenciones con los más cercanos y que quiere ser algo que vaya más allá de la mera relación personal y que se convierta en lo que he querido llamar un proyecto de convivencia. Para alcanzar sus objetivos, Cartagena no dudó en recurrir a los escritos de los autores antiguos, especialmente de Aristóteles y Cicerón. Su formación salmantina en el ámbito de la escolástica jurídica le mantuvo siempre apegado al aristotelismo, pero en lo que respecta al escritor latino, tras una etapa de apertura a sus doctrinas, empezó a ver en su elocuencia un peligroso rival para la primacía de la religión y se entregó con ahínco a la tarea de poner en un primer plano el cristianismo como patrimonio del que careció el autor latino. En consecuencia, nunca renegó de Cicerón e incluso siguió recurriendo a sus tratados en muchas de sus obras. Quiso adoptar sus enseñanzas a las necesidades e inquietudes que demandaban su religiosidad, lo que contribuyó a distanciarlo del humanismo. Por eso puso siempre por delante la conformidad de cualquier conocimiento con el cristianismo antes que la utilidad o la novedad que implicaba. Desde esta perspectiva cobra especial importancia la aportación de Séneca, que Cartagena, guiado tanto por el contenido de los escritos que le atribuían como por el supuesto medieval de su cercanía al cristianismo, va a utilizar para transmitir a su monarca y a sus allegados contenidos tanto morales como políticos. Aunque este objetivo se vio reforzado por la petición de Juan II para que tradujera sus obras, no era algo ajeno al propio don Alonso, pues sabemos que tenía un interés por el autor ya de antes de habérselo pedido el monarca. Así pues, aunque cautivado por algunos de los atractivos del humanismo, el obispo se muestra lejos de compartir muchos de sus rasgos. Por esta razón, no tiene reparo en prescindir de las fuentes originales o más cercanas a los autores para recurrir a una compilación de textos del filósofo cordobés, la Tabulatio Expositio Senecae del dominico florentino Luca Manelli, que a su vez confunde con el obispo leonés Lucas de Tuy, lo que evidencia claramente su lejanía del humanismo. Sobra decir que la autenticidad de los materiales de la Tabulatio era más que discutible, pero le sirvió a don Alonso para desarrollar su título de la Amistanza. Cartagena atendió la demanda de Juan II con una traducción llena de glosas y aportaciones personales de los conceptos de amicitia y amor, incluidos en la compilación del italiano. Junto con sus numerosos comentarios sobre la amistad desperdigados por el resto de sus obras, constituyen una parte importante de su doctrina sobre este interesante asunto. Su reflexión, por otra parte, es tan reveladora de sus ideas sobre la amistad como de su compromiso político y religioso,
pues don Alonso no dejó de desarrollar el tema en aquellas direcciones. Le otorgó con ello un carácter propio, que no solo sobrepasa el ámbito de una traducción, sino también el de sus influencias aristotélicas, ciceronianas y senequistas. 4 son las formas de la amistad que merece la pena analizar en don Alonso. Primero, su propia práctica y a continuación sus reflexiones sobre la amistad como vínculo personal, como instrumento político y como efecto de la relación con Dios. La primera es la que más claramente va a ocupar la totalidad de su vida. Desde las iniciales noticias que tenemos de esta, destaca la actitud amistosa del obispo hacia los que le rodean, a quienes no tiene reparo en dedicar su esfuerzo intelectual para satisfacer sus deseos de un mayor conocimiento. También a la inversa, como ocurrió con sus 3 viajes a Portugal o durante su asistencia al Concilio de Basilea, supo beneficiarse de las novedades que le aportaban esas relaciones. Entre otras, esa fue la puerta por donde le vino el conocimiento del humanismo. Sus traducciones de Cicerón, entre 1422 y 1431, son un ejemplo temprano de cómo a través de la amistad se difunde el conocimiento. En el caso del de Ofictis y del de Senectute, realiza el trabajo a demanda del secretario del rey Juan II, Juan Alfonso de Zamora, con quien había sido enviado a la corte lusa. El secretario es un ejemplo de esos nobles que, sin ser eruditos, sienten curiosidad por unos textos de los que han oído hablar, pero a los que no pueden acceder en su lengua original. La ayuda de don Alonso le permitiría conocer sus contenidos. Esa colaboración amistosa con su compañero de embajada se va a repetir con el príncipe Duarte de Portugal, a quien está dedicada la traducción del De Inventione, como lo está el compendio de los libros 3 a 7 de la Ética Nicomaquia, conocido como Memorial de Virtudes. Sin duda, la negociación con el rey Juan I de Avis de los litigios existentes entre su reino y el de Castilla, motivo de su viaje y permanencia en la corte lusa, debieron verse favorecidos por esta relación tan cordial entablada con el heredero al trono. De igual forma que el Memorial de Virtudes tuvo como destinatario al príncipe Duarte, también las traducciones de los libros de Séneca contaron con un destinatario regio, el monarca castellano Juan II, que las había solicitado. También con otros nobles como Fernán Pérez de Guzmán, a quien van dirigidas las 4 respuestas que nos han llegado del Duodenarium y el Oracional, se muestra esta entrega del obispo a sus contemporáneos. Esta se manifiesta además de manera tan intensa que se eleva incluso por encima de la disparidad ideológica. Es conocido que Pérez de Guzmán profesaba gran enemistad al privado de Juan II, el todopoderoso Álvaro de Luna, lo que le alejaba del obispo, no tanto por su adhesión al valido, como ya se demostró al final de sus días, cuando participó en su caída, como por su fidelidad a su monarca y a quienes eran sus servidores. La pertenencia a bandos enfrentados no impidió que entre ambos se forjara una amistad que tenía en la atracción por la cultura su más sólido instrumento de cohesión. Esta misma situación se reproduce con el marqués de Santillana, Diego Gómez de Sandoval o Pedro Fernández de Velasco, a cuyo servicio puso su saber siempre que se lo demandaron. Me gustaría añadir además, como un comentario de interés por lo que vendrá a continuación, que ese saber no solo quiso satisfacer su curiosidad y formación literaria, que es lo que se desprendía de sus demandas, sino que pretendió ir mucho más allá. Como hombres familiarizados o dedicados a las armas, Cartagena, sin dejar de hacer hincapié en todo momento en la función que les correspondía en el entramado institucional que consideraba que debía fraguarse alrededor del monarca, deseó que se atuvieran en sus lecturas a lo que estaba al alcance de su capacidad y que les pudiera ser útil desde el punto de vista religioso y moral. También un amplio número de futuros eruditos, como Alonso de Palencia, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Diego Rodríguez de Almela o Diego de Valera, agrupados en torno suyo en su palacio arzobispal de Burgos, se beneficiaron de su protección y amistad para formarse primero y situarse entre los autores más influyentes de su época con posterioridad. Su polémica con Leonardo Bruni, a propósito de la traducción de la Ética Nicomaquia, Alonso de Cartagena también nos descubre la habilidad para trocar las armas de la polémica en instrumento de acercamiento y comprensión. Esto es válido para su enfrentamiento con Bruni, tanto como con Pier Cándido de Cambrio.
que había salido en apoyo del primero. Más allá del contenido de la disputa, lo que interesa subrayar en relación al asunto que nos ocupa es que de la misma surgirá la amistad entre los humanistas italianos y el obispo. La amistad en su vertiente más cotidiana es, por tanto, capaz de imponerse por encima de las disensiones más importantes, sean políticas o teóricas. Desde esta perspectiva se comprende que sea de excepcional importancia para la vida moral, porque se ejercita con el prójimo, pero todavía más, como se mantiene incluso cuando éste no coincide en sus presupuestos ideológicos con el amigo, se advierte el interés de analizarla para determinar el fundamento por el que se establece como vínculo entre las personas. Como se ha dicho, la amistad es capaz de triunfar incluso allí donde no existe la justicia, pero a la vez puede ser su mejor anticipo. Lo que hace más interesante si cabe su estudio y justifica en mayor medida que don Alonso se entregara a esa tarea. Cartagena no se conforma con forjar lazos de amistad en su entorno, sino que quiere averiguar cuáles son sus fundamentos. Por eso, desde el inicio de su traducción de la Tabulatio, asume como propia la tarea de saber que la verdadera amistad se da cuando el amigo es amado por sí mismo y no la que es por causa de provecho de aquel que a otro ama. El secreto de la verdadera amistad radica para Cartagena en la reciprocidad. Si alguno quiere ser amado, deberá amar. Una acción con la que, como señalara Aristóteles, a quien el obispo tiene presente de manera permanente, aunque no siempre lo mencione, evita caer en el egoísmo que solo provocaría la infelicidad. Sin amigos, dice, nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes. En última instancia, la falta de amigos supone la soledad, que cuando es sobrevenida y no buscada, no deja de ser un estado aborrecible y al que cualquier persona desea poner fin. El amigo lo es sin interés, por la fuerza de lo honesto y bueno, que es la virtud. En sus glosas a las traducciones a de la providencia de Dios y a de la vida bienaventurada, Cartagena se ocupó del epicureísmo con una actitud más comprensiva que la que era habitual en su época. Como haría 10 años después, en el Doctrinal de los Caballeros, rechazó una interpretación estrictamente sensual de Epicuro y abrió la puerta a una consideración mucho más respetuosa con el hedonismo original. Sin embargo, en el título de la Amistanza, que es probable que fuera anterior a las traducciones de Séneca de finales de 1431, vuelve a hacerse eco de la tradición medieval que hacía al filósofo de Samos y a sus seguidores partidarios del materialismo más craso. Acorde con esta visión negativa del filósofo, don Alonso también le atribuye una concepción de la amistad basada en el interés y el provecho, aunque sea el que se espera obtener en caso de enfermedad o necesidad. Considera que esta amistad, si solo se sustenta sobre esos presupuestos, está destinada a fracasar en cuanto vengan los problemas o se adivine la caída, razón por la cual no tiene empecho en denominar a todas las que comparten estos rasgos amistanzas del tiempo. De esta forma le resulta fácil retomar el sentido aristotélico de virtud que nunca abandona del todo y reivindicar la verdadera amistad, la amistad de la virtud, porque realmente la entrega amistosa es una virtud cuando no predomina en ella el placer o la utilidad. La amistad concebida por Cartagena está llena de buena voluntad y no concibe que se guarde reparo a la hora de confiar o compartir con el amigo. Esto no quiere decir que la actitud que prescribe sea ingenua o carente de precaución alguna. Siguiendo a Séneca, advierte que la elección del amigo debe ser cuidadosamente meditada antes de adquirir compromiso de amistad alguno, evitando así tener que juzgar cuando ya se le otorga este título. Una vez que se juzgue a alguien digno de la amistad, el obispo no ve límites en la confianza depositada, hasta transmitirle los secretos propios o hasta hacer comunes las ganancias o las pérdidas. Cartagena no dejó de incluir en sus reflexiones elementos sobrevenidos de su experiencia. La que pudiera tener como el hombre de iglesia que era, sin duda le fue muy útil, pero sería su cercanía a Juan II de Castilla la que le pudo proporcionar una visión más clara de ese microcosmos que es la corte. En esa práctica de cortesano y de testigo de las maniobras y mañas de los que rodean al monarca, es la que se hace presente en su escritura. Advirtió, por ello, de lo difícil que resultaba encontrar tiempo para actividades intelectuales en un ambiente cargado de obligaciones y rumores.
Más allá de ese obstáculo, manifestó la dificultad de mantener viva la amistad con unos condicionantes tan poco propicios. En el palacio muchas veces, dejada la amistad, cada uno busca su provecho e honra, pospuesta desada de la del amigo, lo cual es contra la verdadera amistanza, por la cual hombre debe posponer su provecho e honor e separar a todo peligro por su amigo. De la misma manera, sabía que los favores no siempre llevan consigo el agradecimiento, sino que con frecuencia se convierten en fuente de odio e incluso pueden acabar provocando la conversión del beneficiario en enemigo. También en estos casos recomienda a don Alonso tener en cuenta que por los beneficios no se ganan las amistades. Se ganan, conviene saber, cuando aquel que da los beneficios escogió bien y conoció a quien los daba. Aunque Aristóteles no dejó de señalar que la amistad también parece mantener unidas las ciudades y los legisladores se afanan más por ella que por la justicia, su análisis separaba la relación amistosa de la política. Por eso la reflexión de Alonso de Cartagena sobre la amistad se aleja de Aristóteles y, siguiendo la senda que el pensamiento medieval había tomado desde el siglo XII, se desenvuelve dentro de una atmósfera en la que lo público y lo personal se entremezclan. El fundamento filosófico de esta concepción lo proporciona el estoicismo, al que no era del todo ajeno el pensamiento de Santo Tomás, pero que desde luego no podía serlo el pensamiento de Séneca, que Cartagena estaba contribuyendo a difundir. A ello hay que añadir su familiaridad con Cicerón, cuyas tradiciones ya se ha dicho que precedieron a las del sabio cordobés, pero que dejaron también su huella de ideología estoica en su pensamiento. Ese estoicismo no solo se manifiesta en el control de las pasiones, sino también en la reivindicación del sentimiento interior y su predominio sobre la situación real del sujeto, que hace depender del anterior. Es así como Cartagena, olvidando que en el Memorial de Virtudes había reconocido que para el virtuoso imposible es que non se duela e entristezca, antes, cuanto más virtuoso, tanto más se entristecerá según la consideración de la presente vida, recomienda 10 años después, en el título de la Amistanza, la contención de las lágrimas y ceremonias por el amigo muerto, e incluso que se separe su recuerdo del dolor, porque acabaría haciendo que se olvidase al mismo para no caer en la tristeza y el sufrimiento cada vez que volviese su memoria. La alternativa que propone es pues un recuerdo de las alegrías que proporcionó su presencia mientras se gozó su compañía. El sabio, que por el texto atribuido a Séneca, de donde procede el original traducido, es el sabio estoico, considera el obispo que al guardar dentro de sí sus virtudes puede prescindir de la pena por haber perdido cualquier otro elemento de valor, sea la familia, las posesiones o la propia ciudad en la que vive. Estos bienes son deseados por el sabio para congraciarse con la prescripción de la naturaleza. Es evidente que no desea perderlos, pero sabe que no debe ligarse a ningún bien exterior. El verdadero sabio se siente dueño de su destino cuando logra zafarse de cualquier dependencia, por valiosa que ésta pueda ser. Amigos y patrimonio pueden perderse o serle arrebatados, pero la virtud, la verdadera virtud, es algo interior que nadie puede quitar al sabio. No sin cierta paradoja, la vuelta sobre sí que propicia el estoicismo para el amigo dolorido marca también su apertura al mundo. Si el sabio no debe llorar o mostrar su pena, es, como se ha dicho, para no reproducir el dolor y parecer en definitiva menos virtuoso de lo que realmente se es, pero también por consideración a los demás, a quienes solo puede transmitir su tristeza cuando le vean en esa situación. Cartagena fue consciente de que el ámbito de la amistad desbordaba el vínculo individual entre los particulares para sentarse en el ámbito de la sociabilidad y en última instancia de lo político. La amistad se convierte por ello en la base de una convivencia colectiva que mira a la consecución de la justicia. En este sentido, las personas comparten elementos de preocupación por los demás suficientes como para saber que no es posible desentenderse en condiciones normales de sus necesidades y aflicciones. La convivencia política no es solo una forma de vida en la que unos y otros se mantienen unidos, sino que implica formas de socialización que exigen una atención mínima a los demás. Con todo hombre debemos saber algunas cosas comunes, es a saber,
dar de la lumbre al que la pide, mostrar el camino y la fuente al que no sabe, dar sano consejo al que lo demanda, socorrer en la postrimera necesidad al que lo ha menester, y amar a todos y rogar y orar por ellos. Cartagena, pues, concibe la amistad envuelta en dos círculos concéntricos. El primero alberga un vínculo estrecho que une a las personas entre sí de manera particular y que debe mostrarse sobre todo mientras se comparten los afanes de la vida. Por eso no debe darse muestra de pena por el amigo desaparecido. Es durante la vida cuando debemos entregarnos a sus demandas y expectativas. El segundo círculo establece una especie de hermandad que une a todos los hombres. El obispo debió tener muy claras estas dos formas de amistad, porque al final de su vida en el oracional volvió sobre ellas. Lo que aporta en esta revisión es que asienta la amistad universal en la caridad que se desprende de la relación del hombre con Dios. Por la amistad dice que con Dios tenemos y debemos tener, que llamamos es caridad, amamos a Él principalmente, secundariamente, por causa de Él amamos a todos los hombres. Pues todos son suyos, aunque no sean virtuosos y aunque sean nuestros enemigos, bien deseamos que sean castigados moderadamente, pero no les debemos tener ni tenemos odio ni les queríamos mal. Así pues, la amistad particular se asienta sobre un vínculo intenso. La amistad universal predispone a todos los hombres a no ser indiferentes para con las necesidades del resto. Esta actitud otorga dignidad a la persona que la practica, porque es sabio el que ama a todos los hombres, mientras que es un loco o alguien falto de virtud, no es capaz de mantener amistad alguna. De la misma forma, reconoce la dignidad en los demás, pues se les debe siempre considerar y respetar. En medio de ambos círculos, el de la amistad particular y el de la amistad universal, entre los requerimientos de la reciprocidad más estricta y las imposiciones de mínima humanidad, introduce Cartagena el amor político, que va a propiciar la convivencia en un territorio bajo una autoridad compartida. En este ámbito adquiere sentido la dedicación de cada persona a sus tareas, en el bien entendido de su complementariedad y provecho mutuos. Bueno, voy a prescindir de la cita porque ya está dicho lo esencial. Esta afirmación no le impide reconocer que hay una relación más estrecha dentro de ciertos grupos sociales como los nobles y en concreto entre los hijosdalgo de España, porque entre ellos antiguamente, dice, fue hecha expresa amistad, pero sobre todo porque ellos excelen en la honra, pueden y deben exceler en la virtud, y entre los virtuosos es la verdadera amistad, entre los malos no la puede haber. Pero lo importante no es que la pertenencia a distintos estamentos acerque a unos más que a otros y les haga más propensos a entregarse y beneficiarse de la amistad. Lo que pasa a ser relevante es que la práctica de los distintos oficios, la prestación de servicios entre los que los desempeñan y el marco de convivencia en el que tiene lugar todo ello, no puede realizarse de manera continuada sin un vínculo que vaya más allá de la mera utilidad. Este ayudamiento no puede ser sin justicia. La justicia, o tal vez habría que decir su aspiración, aunque don Alonso no afine tanto como para mencionar esta segunda opción, es por tanto la sustancia que amalgama la diversidad social hasta dar a la misma una cierta unidad. De manera que en este contexto social donde se relacionan las gentes más diversas, para que algunas vegadas no se desacordasen, porque naturalmente las voluntades de los hombres son de partidas y los unos quieren valer más que los otros, añade el obispo, siempre ansioso de justificar la autoridad regia, la necesidad de un poder que garantice el orden. La amistad adquiere así un carácter que la aleja considerablemente del aristotelismo para otorgarle un sentido más jurídico y político que ya estaba presente en las 7 partidas alfonsinas. Una amistad que no es, por tanto, la establecida con el semejante en sentido estricto, sino la que afecta al que está ligado a otro por haber nacido bajo un mismo señor y en un mismo territorio. No sorprende que Cartagena recurra a la metáfora organicista tan presente en su obra, se sirva de ella para subrayar sus reiteradas convicciones monárquicas. Solo la necesaria subordinación del cuerpo social a su cabeza garantiza el triunfo de la amistad política. Y por ende fue menester por derecha fuerza que hubiese uno que fuese cabeza de ellos, por cuyo seso se acordasen y se guiasen, así como todos los miembros del cuerpo seguían
se mandan por la cabeza. Y por esta razón convino que fuesen los reyes y los tomasen los hombres por señores. Por si no fuera suficiente, como hombre de su tiempo y obispo, Cartagena no se contenta con mostrar que la amistad y convivencia política entre los hombres necesita de la dirección regia, sino que recurre a la misma religión para sustentarla. Otra razón hay escrita, según dicho es, de los profetas y de los santos, porque fueron los reyes, es esta, que la justicia que nuestro Señor Dios había a dar en el mundo porque viviesen los hombres en paz, en amor, que hubiese quien la ficiese por él en las cosas temporales, dando a cada uno su derecho según su merecimiento. En el rey lugar de Dios para hacer justicia y derecho en el reino en que es Señor. Se aprecia, pues, que también sobre la amistad entre el hombre y Dios quiso Alonso de Cartagena transmitir su doctrina y sacar consecuencias para la hermandad universal. Aunque el mandato de amar al prójimo establece lo que viene a ser lo mismo, pero que en otro contexto se reconoce como una manera de parentesco, en el título de la amistanza lo que sirve de vínculo a esa amistad es la virtud, que para serlo realmente no debe ser circunstancial, sino presentarse sostenida en el tiempo. Con carácter general, la amistad entre el hombre y Dios se basa en el amor que ambos tienen entre sí, tal y como es posible comprobarlo en las Sagradas Escrituras. Tanto es loada la amistad en la Santa Escritura que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, llama a sus discípulos amigos y principalmente les mandó y encomendó que se amasen y hubiesen amistanza unos con otros. Lo llamativo es que cuando Cartagena quiere mostrar esta relación entre amistad y cristianismo en el título de la amistanza, pretende fundamentarla a partir de un ejemplo tomado del De Officiis ciceroniano, lo que por una parte produce ese fenómeno tantas veces señalado en la época de santificación de los grandes hombres paganos, mientras que por otra parte cae en el anacronismo al atribuir a un héroe romano pensamientos cristianos. En su defecto, si no se entrega al devocionario católico, Cartagena, que ya había aludido a esa misma actitud de Escipión en el Memorial de Virtudes, representa al general romano volcado en la reflexión antropológica conforme a la tan repetida metáfora que hace del hombre un pequeño mundo que guarda a su escala la complejidad del universo. En este caso, prescindo de la cita, dada la excelencia del ingenio del africano, don Alonso tiende a disculpar su soledad, que no imputa la ausencia de amigos, sino, como había hecho al traducir la obra de Cicerón, a lo elevado de su meditación. Finalizo. La amistad en definitiva aparece en el obispo Cartagena como un universal antropológico que satisface desde los deseos y necesidades particulares del ser humano a sus más elevadas disposiciones y preocupaciones políticas y religiosas. Para demostrarlo, no duda en seguir o apartarse de los clásicos, incluido el mismo Aristóteles, a conveniencia, en pos de objetivos que es consciente que no siempre son compatibles con la tradición que representa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por una excelente ponencia, que además han sido exactamente 30 minutos, con lo cual es ejemplar también en ese aspecto. Bueno, yo sé que todo el mundo está deseando preguntar cosas y yo también, pero hemos acordado que vamos a dar paso a la siguiente intervención, con lo cual pues procederé a hacerlo. Bueno, es un placer entonces presentar al segundo ponente de esta tarde, el profesor José Sánchez Tortosa, que es doctor en filosofía, es escritor y profesor de filosofía en secundaria y bachillerato y también en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito además artículos para medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y ha escrito sobre filosofía, pero también educación y judaísmo y holocausto. Por ejemplo, ha escrito El culto pedagógico, crítica del populismo educativo en 2018 y también es coautor de Para entender el holocausto en 2017 y más recientemente Los lugares del holocausto 2020. Entonces es interesante ver la perspectiva de un autor que conoce la problemática del antisemitismo en el periodo contemporáneo, como se acerca en este caso al siglo XVII e incluso probablemente siglos anteriores. El título de su ponencia hoy son Semillas judeoconversas del materialismo del siglo XVII, que me parece extraordinariamente sugerente y bueno, pues le doy la palabra inmediatamente. Adelante.
Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la profesora Rosa Vidal, por supuesto al profesor Juan Manuel Forte por invitarme. Cuando uno escucha por voz ajena el título de su ponencia, entra algo de temor porque seguramente la ponencia no esté a la altura del título. Pero bueno, uno tiene que arrostrar esa responsabilidad y bueno, voy a hacerlo. Bueno, el objetivo realmente de la ponencia tiene un propósito más de abrir vías de investigación que dejar resueltas, ¿no?, algunas cuestiones. Y efectivamente voy a proponer empezar a rastrear algunas de las problemáticas teológicas en las cuales están envueltas corrientes de judeoconversos realmente ya desde el siglo XIII. Como de manera más o menos tortuosa, pero bueno, yo creo que sí se pueden establecer líneas de continuidad, acabarían culminando en esa especie de singularidad filosófica e histórica que es la obra de Benedictus de Spinoza. Obviamente las raíces marranas del materialismo de Spinoza han sido tratadas sobre todo en la Sinagoga Vacía del profesor Gabriel Albiach. Yo más bien me voy a centrar en ya como he indicado, rastrear las polémicas en las que se ven envueltos determinados personajes muy relevantes del ámbito judío-converso español, sobre todo en torno al siglo XIV y sobre todo XV, y cómo en esas polémicas empiezan, por decirlo de este modo, saltando chispas que de algún modo sí pueden acabar prendiendo de un modo u otro en una suerte de materialismo. Obviamente la intención de hacer semejante genealogía, debo decir que se hace explícitamente también desde posiciones materialistas, y es que al menos mientras esta etiqueta nos sirva como una referencia y bueno, sin entrar en más disquisiciones filosóficas, salvo que alguien exija aclaraciones, ¿no? Pero bueno, sería un intento de reconstrucción filosófica materialista de cómo cierto materialismo habría podido irse germinando a partir de esas polémicas teológicas. ¿Dónde podríamos encontrar, por ejemplo, los rastros, ¿no?, las huellas, los síntomas, si se puede decir así, de ese protomaterialismo, de ese germinal materialismo? Yo he querido encontrarlo en tres aspectos que me parecen de gran importancia. Uno es la problemática de la mortalidad o inmortalidad individual del alma. El otro es, yo creo que tiene un alcance todavía mayor desde el punto de vista cultural, teológico, social, incluso político, desde luego institucional, que es, digamos, la dialéctica entre una lectura alegórica, una lectura literal de las escrituras, problemática que ya está obviamente en Maimónides, como indicaré más adelante, y los ejemplos o casos de un cierto determinismo que ya se podría vislumbrar en algunos ejemplos que vamos a ver. Entonces, ahí podríamos encontrar tres síntomas de una corriente que acaso pudiera conducirnos o abrir una vía que pudiera culminar en ese materialismo de la modernidad. Lógicamente, esas efervescencias surgen en el contexto del judaísmo sefardí y de los conversos. Al fin y al cabo, una de las claves que se supone tenemos que explorar en este congreso es el problema de la identidad. Claro, una de las tesis que, digamos, haciendo la regresión, ¿no?, desde el caso tan especial de Spinoza hasta el judaísmo sefardí del siglo XIV y XV, es precisamente lo que Ángel Alcalá, por ejemplo, llama la identidad escindida o las fracturas de la identidad. Es decir, el judaísmo sería histórica, cultural e incluso sí teológicamente una suerte, casi una excepcionalidad, una singularidad por su condición de identidad soluble, en cierto modo. Es decir, su continua errancia, su dispersión, serían o podrían entenderse como constitutivas del ser de lo judío. Y ahí nos encontraríamos con una primera paradoja. Es decir, toda identidad que tiende a cerrarse sobre sí misma, ¿no?, y a constituirse de manera lo más maciza posible, en el caso del judaísmo precisamente llevaría implícita esa especie de extranjería ontológica
que luego un personaje de lo más extraño pero interesantísimo del siglo XIX, que es Otto Weininger, explica de manera bastante cruda cuando vincula la falta de ser, la carencia, la falla ontológica del judío precisamente en su falta de creencia, ¿no? Yo creo que eso se puede ir rastreando, como digo, en este periodo. Y la otra clave con la que vamos a tener que trabajar es precisamente la de la noción de conversión. Es decir, la mutación de una identidad por otra. Obviamente el fenómeno de la conversión tiene implicaciones teológicas. Esas implicaciones teológicas, vistas a través de una visión materialista, nos obligan a hacer el esfuerzo de tratar de recomponer, de reconstruir y por lo tanto explicar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en qué claves, en qué contexto, en qué marco supraindividual se está produciendo semejante mutación de la identidad, ¿no? Van a aparecer algunos nombres muy significativos en este periodo. En la clasificación de conversos o judeoconversos o cristianos nuevos que hace Ángel Alcalá en su obra sobre los judeoconversos en España, él habla de apologistas, reformadores, heterodoxos, judaizantes, sincretistas y escépticos. En esta ponencia yo me voy a centrar en algunos ejemplos de los apologistas y muy especialmente en dos figuras que suponen algo así como dos elementos de una especie de rotación en la que uno envuelve al otro hasta, completando el ciclo, el segundo situarse de nuevo en la posición del primero. Esos dos personajes son Samuel Halevi, Pablo de Santa María con su nombre de converso, y su discípulo Joshua Lorquí, que acaba convirtiéndose bajo el nombre de Jerónimo de Santa Fe. Me parece un ejemplo muy bonito y bastante significativo precisamente de ese fenómeno de conversión que podemos vislumbrar casi en fases sucesivas, digamos, ¿no? Y que tiene esa peculiaridad de que cíclicamente es como si se repitiera, ¿no? Pero claro, hay antecedentes. Sin ser demasiado exhaustivo, creo que conviene recordar un par de ejemplos del siglo XIII. El caso de Nicolás d'Onin, también converso, a cuentas de cuyos análisis de el problema judío, lo que es ya visto como el problema judío, inspira algunos de los edictos contra el Talmud. La argumentación de Nicolás d'Onin es bastante interesante. Lo que plantea es que, y ya es el primer ejemplo, claro, de un converso que utiliza su conocimiento de la ley judía precisamente para situarse en la posición del cristiano convertido que ataca esos mismos principios. Digo que es uno de los primeros casos en los que de manera, digamos, con respaldo institucional, se pone en juego esta idea según la cual el judaísmo es una verdad ya periclitada o ya abolida. El judaísmo no es visto como una falsedad o como una falacia teológica, sino que sencillamente es una verdad germinal que es confirmada por el cristianismo. Esto es muy interesante porque luego este mismo problema va a aparecer tanto en la disputa de Barcelona como en la mucho más importante y con mucho más impacto, que es la disputa de Tortosa. Al fin y al cabo, lo que se está planteando aquí es que muy especialmente los sabios talmudistas se empecinan en un error sometiendo o esclavizando a las masas judías. Ese error consiste en una especie de ceguera, casi de limitación, ¿no?
de muro que les impide ver que el judaísmo es simplemente una semilla que con la llegada de Jesucristo se habría abierto, ¿no? Y se habría confirmado en este sentido. A partir de ahí, en buena medida, las diatribas de los apologistas cristianos, muchos de ellos conversos, contra el judaísmo van en esa línea precisamente. Esas diatribas tienen muchos matices, obviamente, muchos aristas, ¿no? Ya en 1263, en la disputa de Barcelona, en la cual la posición cristiana es también defendida por un converso, en este caso por Pablo Cristiano, se utilizan esos argumentos, se llevan mucho más lejos y empieza a plantearse esa cuestión acerca de cuáles sean las relaciones entre judaísmo y cristianismo. Para el judaísmo, el cristianismo sería una herejía, digamos, filial. Ahí, lógicamente, el criterio de demarcación suele ser el reconocimiento de Jesús como Mesías, y buena parte de las discusiones al respecto giran en torno a ese eje, claro. Pero claro, para el cristianismo, como decíamos, el judaísmo es más bien, digamos, en su cara positiva. Es la matriz seminal, es el génesis de la verdad cristiana, pero al mismo tiempo, por su cara negativa, el empecinamiento por no reconocer esa culminación de la verdad en la figura de Cristo constituye una falacia, una herejía recalcitrante, un empecinamiento en el error, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, se juega también la dialéctica entre la tradición oral o la ley oral y la ley escrita. Aquí aparecen paradojas que yo creo que merecen un estudio más detenido, pero por decirlo esquemáticamente, el planteamiento vendría a ser más o menos el siguiente. Desde el punto de vista del cristianismo, la ley oral, sus interpretaciones, cristalizadas en, sobre todo en los textos del Talmud, vendría a ser como una especie de postizo, invento artificioso, meramente humano, que estaría contradiciendo la originalidad de la ley escrita, de la ley verdadera de Dios. Mientras que la ley escrita es considerada como una ley revelada, pero como dijimos antes, meramente parcial. Ya en el Pugio Fidei de Raymond Martí, y esto lo recoge luego Pascal, por ejemplo, se utiliza la analogía matemática para referirse desde el punto de vista del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una especie de código que el Nuevo Testamento descifra. De tal manera que ese código encriptado solo adquiere significado desde las coordenadas del Nuevo Testamento, es decir, de la ley nueva. He ahí su carácter de incompleto. Y por lo tanto, mientras que la ley oral es un artificio casi pervertido de los talmudistas, la ley escrita es una verdad revelada pero incompleta. Es interesante porque esas dos posiciones se enfrentan en la tradición judía, los rabanitas o los caraítas, que son realmente los lectores, digamos, ¿no? Los fieles a la ley escrita. Y es precisamente en esa posición, en la fidelidad a la ley escrita, donde podría quizá encontrarse el germen, al menos, de donde, digamos, el campo que suministra la argumentación de la que se van a valer precisamente los judeoconversos apologistas cristianos. De tal manera que se plantea ya en términos, digamos, en términos escriturales, institucionales, pero ya también en términos políticos, esa dialéctica según la cual tanto la disputa de Barcelona como luego también la disputa de Tortosa, las posiciones cristianas estarían casi de manera explícita defendiendo la liberación de las masas del yugo al que le tendrían sometidas las élites talmudistas. De hecho, las conversiones entre las masas judías que se produjeron, sobre todo tras la disputa de Tortosa, están más que registradas y fueron bastante numerosas, parece.
El otro aspecto que me parece crucial a la hora de entender estas cuestiones es, ¿cómo decir?, las relaciones sociales e institucionales y por lo tanto políticas entre dos cultos que se complementan al mismo tiempo que se contradicen entre sí. Hay una cita que recoge Joseph Pérez en su Historia de una tragedia. Es una cita tomada de la crónica de Pulgar, que narra la toma de posesión de Fray Alonso de Burgos, el obispo de Palencia, en 1486. La cita es la siguiente. Hubo grandes fiestas y especialmente lo regocijaron los moros y los judíos que moraban en la ciudad, que eran sus vasallos. Los moros con diversas danzas e invenciones y los judíos iban en procesión cantando cosas de su ley. Y detrás venía un rabí que traía un rollo de pergamino en las manos, cubierto con un paño de brocado, y esta decían que era la Torá. Y llegado el obispo, él hizo acatamiento como a ley de Dios, porque dice que era la Santa Escritura del Testamento. Y con autoridad la tomó en las manos y luego la echó atrás, por encima de sus espaldas, a dar a entender que ya era pasada. Y así por detrás la tornó a tomar aquel rabí, la cual fue ceremonia digna de ponerse en esta memoria porque fue la última vez que se hizo, a causa que después de ya pocos años se tornaron cristianos. Es decir, en esa ceremonia vemos reflejada la liturgia que pone encima de la mesa esa abolición, esa superación y abolición de la ley vieja, integrándola en la ley nueva. Hay un ejemplo antes de la casi doble figura de Aleví y de Lorquí, que es la figura de Abner de Burgos, Alfonso de Valladolid tras su conversión. Abner de Burgos es, en su faceta o en su fase judía, es acusado de determinista. Si encuentro la cita, se la leo, porque tiene su interés. Mosén Arboni reprochaba a Abner de Burgos, ya digo, antes de su conversión, un determinismo cerrado. Y la cita es la siguiente. La cita la recoge Isaac Baer en su Historia del Judaísmo Español. Miré y he aquí que allí había un sabio de los más singulares de su tiempo, al que yo había alcanzado a ver al final de sus días, el cual había compuesto un tratado sobre el determinismo, donde decía que lo posible no existe, sino que todo es inevitable, todo está predeterminado. Y este hombre, que se llama Abner, era muy sabio, por lo que no creo que dijera tales errores, sino con intención. De tal manera que en este curioso personaje estaría, digamos, en su fase judía, por el testimonio de este filósofo judío, un cerrado determinismo, pero, curiosamente, tras su conversión, emprende también, por medio de distintas cartas y de sus obras, un combate, digamos, contra el judaísmo por los mismos motivos que veíamos antes. Y uno de los argumentos que utiliza Abner de Burgos en sus discusiones con Joso Salomón es el de lo que podríamos denominar la pedagogía divina o pedagogía teológica. Realmente no hay pedagogía prácticamente que no sea sagrada, en cierto modo, pero en este caso yo creo que ofrece pistas del mayor interés. Y una de ellas es el problema de la Trinidad. Según Abner de Burgos, la Trinidad está implícita en las escrituras, en los textos judíos. Pero esa Trinidad estaba oculta, porque en época de paganismo había podido conducir a la idolatría y no al monoteísmo.
De tal manera que precisamente el componente alegórico de las escrituras, componente alegórico que solo es susceptible de ser descifrado en la tradición de Averroes y de Maimónides, precisamente por los sabios, obedece precisamente a esta operación de pedagogía. A los pueblos todavía en una cierta fase de, ¿cómo decir?, de mentalidad hasta cierto punto infantil, hay que darles dosificadas y envueltas o adornadas determinadas verdades que, ofrecidas de manera cruda, podrían desatar el monoteísmo, cuando no cosas peores, digamos, el ateísmo, ¿no? Los mismos nombres de Yahvé, Adonai, Elohim, El, vendrían a representar, serían como los elementos ocultos de esa Trinidad que está ya, digamos, en germen, o, si utilizamos la analogía matemática, codificados en las Sagradas Escrituras. Por ir en fin, concluyendo, porque no quiero alargarme, un par de palabras acerca de estos dos personajes tan importantes. Sencillamente la relevancia de Pablo de Burgos, Pablo de Santa María y Jerónimo de Santa Fe, es que tras la conversión de Samuel a Leví, Pablo de Burgos, le escribe Josué a Lorquí con una carta con cierta veneración, como la del discípulo angustiado e impactado por la mutación que ha operado su maestro, preguntándole realmente por qué. Toda la carta gira en torno a la pregunta de por qué se ha producido en él esa conversión. Y estructura la carta en una serie de cuestiones que, ya digo, han ido apareciendo a lo largo de tanto de la disputa de Barcelona, y aparecen en la disputa de Tortosa, disputa en la cual será Jerónimo de Santa Fe, ahora ya convertido, la que defienda las posiciones cristianas. Le pregunta acerca del linaje del Redentor, que habría de proceder del linaje de David, que el Mesías sería rey. Esto es una cosa muy importante porque apunta a los aspectos políticos de estas discusiones. Y el aspecto político es, digamos que queda filtrado a través de la doble lectura. Los defensores, los rabinos y doctores judíos defienden el argumento de que Cristo no podía ser el Mesías, puesto que no fue rey en sentido político de Israel. Digamos que posicionan ahí en una perspectiva racionalista o materialista, aunque sé que estoy utilizando anacronismos, mientras que los defensores cristianos, los apologistas cristianos, dicen que el carácter de rey de Cristo es alegórico y no político. De tal manera que si el Mesías es el rey de Israel, dado que Cristo es el Mesías, el Israel al que ahora nos referimos no es el antiguo pueblo de Israel, sino otro, que es el que compondría el pueblo cristiano. La expresión que utiliza en la propia carta a Lorquí, y que se utiliza también la utiliza Nachmanides en la disputa de Barcelona, es la de que si no hay pueblo, no hay rey, como argumento contra el mesianismo de Jesús. La salvación del pueblo de Israel como pueblo de Dios tras la venida del Redentor, la reunión de la diáspora de los expulsados de Israel, el establecimiento de los judíos en Israel y Palestina después de la venida del Mesías, la conversión a la nueva fe de todos los humanos tras la venida del Mesías, la construcción del templo y el retorno del culto, la abundancia de la corriente divina y de la profecía en el mundo después de la venida del Mesías, la abundancia de la paz, la guerra de Gog y Magog, en fin. Esos son los argumentos que en su prolija carta a Lorquí le arroja
a Samuel Aleví, ya como Pablo de Burgos, la carta en respuesta de su maestro, en respuesta, ya digo, a una más o menos extensa carta, ocupa apenas un par de páginas, es decir, elude completamente profundizar en esas cuestiones, y como un acto de confirmación de su conversión, concluye su carta en respuesta a su antiguo alumno. Antes en Israel no conocía a Dios Salomón Aleví, pero ahora que sus ojos contemplan a Dios, llámase Pablo de Burgos. La conversión vendría a ser, por lo tanto, desde el punto de vista del converso, casi una apertura de ojos frente a la ceguera de aquellos que se empecinan en un error que ha quedado completamente superado por los acontecimientos, por el acontecimiento histórico en que consiste la llegada de Cristo. El otro aspecto que aparece y rebrota en algunos ejemplos es el de la mortalidad individual del alma, asociado en muchos casos a judíos. Bueno, el propio Alorquí era médico de Alcañiz. Y hay un ejemplo muy curioso de la conocida como secta de Medina del Campo, que registran varios historiadores y que, atribuidas a esa tradición judeo-conversa, consagran la famosa fórmula de que en esta vida me verás pasar y que no hay más que nacer y morir. ¿Cómo decir? Esa tan tumultuosa, tan agitada y tan frágil, en cierto modo, identidad del judío y del judío converso, a lo largo del tiempo habría encontrado unas líneas de fuga, unos atajos o unas salidas que no, desde luego, no todas ellas conducen al materialismo, ni siquiera a la filosofía, y cuyos dos ejemplos casi antagónicos, ¿no?, en las antípodas que podríamos encontrar, sería el del fanatismo cerrado del mesianismo convertido al Islam de Sabbatai Zevi, o esa anomalía, esa especie de exilio, de extranjería vital, filosófica y ontológica, que es la singularidad conocida como Benedictus de Spinoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Me alegro de haber constatado que la prevención que nos hiciste sobre el título, siendo mucho más interesante que la ponencia, ha sido una falsa alarma. La ponencia estuvo a la altura del título. Y bueno, pues una vez más creo que vamos a pasar a la próxima ponencia bueno, a mí me apetece ya empezar a preguntar cosas, pero me doy cuenta que tengo que ejercer la responsabilidad. Entonces, agradecerte la intervención y pasar al último ponente de esta sesión, que es el profesor Antonio Rivera García, de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Filosofía. Es un experto en... He hecho un vistazo a sus páginas y a su lista de publicaciones e intenté hacer una breve recopilación de todos los materiales sobre los que ha trabajado, y la verdad es que me cuesta un poco abarcar de forma sintética un acervo tan vasto, ¿no?, de temas. Teología política, secularización, absolutismo, en el periodo moderno principalmente. Sospecho que me estoy dejando un montón de cosas en el tintero y de que estoy haciendo muy poco, y que es una presentación quizá que no haga suficiente justicia a todas estas publicaciones, pero pasemos ya sin más a la disputa entre católicos y conversos en torno a las imágenes. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Rosa. Y muchas gracias también, Juanma, por la invitación. El tema que voy a tratar hoy, no me siento muy competente todavía, estoy en la fase de estudio, aún así me he atrevido a ofrecerles unas primeras conclusiones. Es un tema que me interesa mucho, la cuestión
de la imagen la he estudiado, sobre todo actualmente la estudio desde el punto de vista contemporáneo, aunque me interesa también la imagen en otros periodos históricos e incluso los filósofos hacemos estas cosas, no tenemos miedo al anacronismo y en muchas ocasiones mis indagaciones en torno al periodo iconoclasta de los siglos 8 y 9, de la querella entre iconoclastas y iconófilos, la querella bizantina, o incluso esta querella, este conflicto en torno a la imagen entre judíos, católicos, ortodoxos y los conversos, creo que puede también incluso iluminar el presente y puede servir para iluminar el pensamiento contemporáneo sobre la imagen. Bueno, he elaborado un pequeño texto donde más o menos intento sintetizar algunas de las cuestiones que en los últimos tiempos he leído sobre este tema. Como se sabe bien, la diferencia entre judíos y católicos en torno a la imagen, a las imágenes, es bien conocido, ¿no? Esto, los primeros, los judíos, adoptan posiciones anicónicas o iconoclastas, mientras que los católicos suelen defender posiciones iconófilas. Desde la segunda mitad del siglo XV, la posición católica más ortodoxa, esto es lo que voy a defender a continuación, roza, y a veces ni siquiera roza, cae en algunas ocasiones en la idolatría. En cambio, la posición conversa, la que sobre todo vamos a repasar a partir de las figuras que alguna de ellas ya ha sido citada hoy, como Pablo de Santa María, Alfonso de Madrigal y Hernando de Talavera, esta posición conversa es de una iconofilia moderada que incluso podría ser compartida por algunos sectores. Veréis que voy a ir hacia atrás y hacia adelante, por algunos sectores de la Reforma que se inicia en el siglo XVI con Lutero, sobre todo por aquellos que, siguiendo la estela del teólogo de Wittenberg, de Lutero, subrayaban el valor educativo de las imágenes religiosas. Bien, para abordar este tema, sobre todo me he servido de diversas publicaciones, pero sobre todo me han parecido especialmente interesantes los artículos del historiador del arte Felipe Pereda, especialmente un texto de hace casi 20 años, porque contenía 2 textos sobre la defensa de la imagen que pertenecían a Pablo de Santa María y Alonso de Espina, textos de los que me voy a servir, el de Pablo de Santa María y Alonso de Espina, para exponer, por un lado, Pablo de Santa María, la posición conversa, y por otro lado, Alonso de Espina, la católica más ortodoxa. Textos que además también luego se pueden encontrar en su libro o su análisis en el libro también de Felipe Pereda, de las imágenes de la discordia. Coincido en buena parte con las tesis de este historiador del arte, pero quizá mis conclusiones son más atrevidas o radicales, quizá también por mayor ignorancia. Bueno, muy brevemente, voy a dividir en 3 partes que no van a tener el mismo peso, porque la primera parte va a ser muy, muy breve, donde voy a exponer con un ejemplo cuál sería la posición judía en el siglo XV, después la posición católica más ortodoxa, basándome en el texto de La fortaleza de la fe de Alonso de Espina, y luego pasaríamos, ya para terminar, a la posición más moderada de los conversos. Sobre la posición judía anicónica en el siglo XV, creo que un buen ejemplo sería, como también en su texto dice Felipe Pereda, la Biblia, la conocida como Biblia de Alba. Recordemos que el gran maestre de la Orden de Calatrava, don Luis de Guzmán, encarga al rabino Moisés Arragel de Guadalajara la traducción al castellano del Antiguo Testamento. El texto es concluido en 1430 y, aparte de contener glosas o comentarios exegéticos, está acompañado de una colección de 324 miniaturas que ilustran pasajes de la historia sagrada. Tales miniaturas fueron realizadas en Toledo por cristianos bajo la supervisión de frailes franciscanos. Está claro, como pueden imaginarse, Moisés Arragel no admitía, no estaba de acuerdo con
con estas imágenes, con ofrecer imágenes de las historias sagradas. En la misma introducción lo dice, de la introducción a su traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento. Explica, abro comillas, son palabras de él, cómo y por qué los judíos evitaron e fuyen de en sus templos, e libros, e casas, e historias, poner ninguna imagen, huyen de poner imágenes. El traductor judío coincide en el fondo, como no podía ser de otra manera, con el pensamiento de Maimónides, que en la Guía de Perplejos, como bien sabemos, niega toda semejanza de Dios con lo que hay fuera de él. Y asevera, cito a Maimónides, que la descripción de Dios, por medio de negaciones, es la única verdadera. Por tanto, no es posible la representación en imágenes de la divinidad. La imagen, como expresa, entre otros, pero sobre todo me voy a referir a voy a hacer esta referencia, como expresa Carlo Ginzburg en un brillante artículo sobre Orígenes, la imagen es siempre afirmativa. Sobre esto habría mucho que discutir y no voy a entrar en esta cuestión. Pero yo estoy convencido de ello. La imagen es siempre afirmativa. En la línea de pensamiento de Maimónides, Arragel dice que en Dios no hay ninguna figura o imagen. Y no vale decir, como sin embargo argumentan los iconófilos cristianos, tanto ortodoxos como incluso los conversos, por supuesto, que es medio de enseñanza para la popular gente. Cito otro pequeñísimo fragmento de la introducción, dice Arragel que el científico, el rústico, los niños y las mujeres deben ser informadas en que Dios no ha ninguna figura o imagen y que no ha cosa semejante, perdón, y que no ha cosa a Dios semeje. No hay cosa semejante a Dios. La Biblia, por tanto, manda no hacer imágenes ni menos las adorar, porque Dios es incorpóreo, sin ninguna forma, a nos comprensible, ni a la natura angelical. Leemos en otro pasaje de esa introducción de Arragel. Queda claro, por tanto, por lo que acabamos de leer, de comentar, la posición anicónica de los judíos españoles del 15, que he sintetizado con estas breves referencias a la introducción de la Biblia de Alba. Bueno, vamos a la posición católica ortodoxa. En el extremo opuesto a esta posición anicónica de Arragel está la posición de Fray Alonso de Espina, que expone en su conocida obra Fortalitium Fidei, Fortaleza de la Fe, escrita en 1459 e impresa por primera vez en latín en 1471, expone la posición católica más ortodoxa en torno a la defensa de las imágenes, en torno a la defensa del culto de las imágenes. Una obra que, como es bien sabido, supone un duro ataque contra los judíos, conversos y otros herejes. Como apuntábamos al principio, la defensa que realiza de la imagen roza, si no incurre realmente, como yo creo que sí en muchas ocasiones, pero bueno, por ser suaves, roza la idolatría en muchas ocasiones, esta defensa de las imágenes que hace Alonso de Espina. Desde luego, la iconofilia cristiana no tiene por qué ser idólatra, como demuestran los autores bizantinos, como Juan Damasceno, Teodoro Estudita y sobre todo el gran Nicéforo de Constantinopla, que escribieron en defensa de las imágenes en el contexto de las crisis iconoclastas a las que me refería al principio, que se desarrollaron entre los años 726 y 843. Lo discutible del discurso de Fray Alonso de Espina, lo que le lleva a rozar la idolatría, no se encuentra en la parte de Fortalitium Fidei, en la que sigue la teología escolástica, fundamentalmente la de Tomás de Aquino, y la parte, por ejemplo, en la que escribe, abro comillas, no adoro la imagen de Cristo en tanto que madera, sino que adoro a Cristo en presencia de la imagen de Cristo, en tanto que es imagen suya y me mueve a la adoración de Cristo, cierro comillas. Tampoco se acerca a la idolatría en la parte en la que distingue entre latría y dulía, entre la veneración de Cristo y su cruz, que es de latría, y la de los santos, que es de dulía, porque todo honor
cuando se venera a los santos, todo honor se refiere al prototipo, porque en realidad cuando se venera a los santos se está venerando lo que ellos tienen de Dios. Bueno, ni aún menos Alonso de Espina se acerca a la idolatría cuando sostiene que el interdicto bíblico, por la prohibición mosaica de crear imágenes, ha cesado con el nacimiento de Jesús, pues Dios se ha hecho visible a través de su Hijo, que es su imagen natural. Más allá de la diferencia radical entre la imagen natural y la artificial, sobre la que tampoco vamos a entrar, este pensamiento pone de relieve, y esto lo comparten la mayoría de los iconófilos, pone de relieve que la divinidad no es hostil a la imagen. Lo discutible no tiene que ver con nada de esto que acabo de decir. Lo discutible tiene que ver con otras dos cuestiones sobre las que me voy a extender a continuación. En primer lugar, con el hecho de que Fortaleza de la Fe asocia el culto de las imágenes con el misterio eucarístico de la transustanciación. La parte donde aborda esta cuestión comienza diciendo, abro comillas, que el 24º y último de los argumentos de los judíos es contra la adoración de Cristo, es contra adorationem Christi et sacramenti altaris, y contra la adoración de Cristo y del sacramento del altar, ac etiam contra adorationem imaginum, y también contra la adoración de las imágenes. Espina conecta desde el principio, por lo menos en esta parte de Fortalitium, conecta los argumentos utilizados en defensa de la comunión eucarística con los argumentos en defensa de la adoración de las imágenes. En continuidad con la teología escolástica, sostiene que la transustanciación, la mutación de la sustancia del pan, supone que los cristianos, cuando ingieren la hostia sagrada, ya no adoran, ya no idolatran una sustancia que no sea la divina. Espina está convencido de que se puede dar la misma latría o adoración a las imágenes de culto que a la Sagrada Eucaristía. Con esta asociación, difícilmente, en mi opinión, pueden ser vencidos los argumentos de los iconoclastas. Los enemigos de la imagen solían ver en el icono un ídolo porque pensaban que la consustancialidad, homousía, la misma sustancia, la consustancialidad forma parte de la definición de cualquier imagen de culto. Si el modelo es la Eucaristía, no se puede negar que la imagen acaba confundiéndose con su modelo o referente, pues en la cena, el signo, la hostia, se fusiona con la divinidad. El ataque iconoclasta se centraba sobre todo en esa fusión de la imagen con su referente. Por esta razón, los autores bizantinos, a los que antes nos referíamos, no asociaban la defensa de las imágenes con el misterio de la cena, sino con el de la encarnación, que permite que el fiel y en general el espectador, en realidad es también. Esta argumentación se puede utilizar para pensar la imagen contemporánea. Bueno, no vamos a ir tan lejos. El misterio de la encarnación permite que el fiel establezca una distancia insuperable entre la imagen visible y la realidad invisible a la que se refiere tal imagen o icono. Las argumentaciones iconófilas veían en el misterio encarnacional la vía para que la homonimia entre lo que se ve, por ejemplo, la imagen de Jesús o la del santo, y lo que no se ve en la imagen, a Jesús real o al santo verdadero, estas argumentaciones iconófilas permitían que esto no condujera, esta homonimia, a una fusión idólatra. El cristiano debía separar o diferenciar la imagen de la realidad, pero al mismo tiempo debía relacionarlas. Debía en el fondo ver en la imagen esa categoría que Aristóteles denomina relativo, porque sirve para relacionar. A esto, a relacionar, enseña la encarnación con sus dos aspectos, el de la kenosis, la retirada o vaciamiento de los atributos divinos, y el de la resurrección. Por un lado, la imagen de culto está vaciada de sustancia divina, pero por otro, el cristiano, estoy refiriéndome obviamente con todo esto a los argumentos bizantinos que están lejos de Espina, que son argumentos que utilizan la encarnación para pensar el icono, para pensar la imagen. Bueno, repito, por un lado la imagen de culto está vaciada de sustancia divina, pero por otro el cristiano la dota de sentido, la vivifica o la resucita cuando la relaciona con el referente, que nunca puede fusionarse ese referente con las imágenes.
a diferencia de lo que sucede en la Eucaristía con las especies o los elementos del pan y del vino. El sacramento católico de la Eucaristía tiene que ver con operaciones de incorporación, pues el fiel, cuando come los alimentos de la cena sagrada, incorpora a sí mismo la sustancia real de Dios. Si este modelo lo aplicamos a las imágenes, se suprime entonces la distancia entre la imagen y el referente. Esa distancia es necesaria para evitar caer en la idolatría, o para decirlo con más exactitud, para evitar la iconofagia. A lo que conduce la argumentación de Spina es a que los cristianos se conviertan en comedores de imágenes, que, como ha expuesto Kering en un libro del año pasado, es algo inherente a la religiosidad más supersticiosa. Unas décadas después de la publicación del libro del fraile perseguidor de judíos y conversos, Spina, con la llegada de la Reforma, se va a considerar que la iconofagia es propia de debilidad mental, de stolidi o stulti, es decir, de gentes simples, de locos y niños, que confunden la realidad con su simulacro. Los partidarios de la Reforma van a censurar a los papistas por ser comedores de imágenes, por ser comedores de crucifijos. Se va a hablar incluso de canibalismo, es una palabra que se empleaba, una expresión, canibalismo devocional, expresión con la que se pretendía denunciar al mismo tiempo la veneración de las imágenes y el sacramento eucarístico, las dos cosas, porque en realidad las asociaban muchos católicos ortodoxos como Spina, al que nos estamos refiriendo. Spina las asocia, como decíamos, estrechamente veneración de las imágenes y sacramento eucarístico. Bien, la segunda argumentación que lleva a Spina a rozar, voy rápido, veo que me estoy demorando demasiado, la segunda argumentación que lleva a rozar a Spina, o directamente a caer en la idolatría, se halla en la parte de su obra, Fortaleza de la Fe, en la que señala que las imágenes de las iglesias son semejantes a las imágenes aquiropoetas, aqueiropoietai. Las imágenes en las que no interviene el artista, que no son creadas por la mano del hombre, non manufacta, con este nombre, como es bien sabido, aquiropoetas o aqueiropoietai, nos referimos a las imágenes de la Santa Faz, a esos retratos de Jesucristo que son el sudario de Verónica y la sábana de Edesa. El mito, la leyenda cristiana, dice que el sudario de Verónica es el paño que ésta ofreció a Jesucristo de camino al Calvario para que limpiara la sangre y el sudor. En él dejó impresas sus facciones el Hijo de Dios. La historia de la sábana o túnica de Edesa, relacionada también con, como se sabe, con la sábana santa de Turín, fue extraída de la supuesta correspondencia que mantuvo el rey Abgar V de Edesa con Jesucristo. Spina dice que esta leyenda la ha tomado de Juan de Damasceno, leyenda que también cuenta la historia, no me voy a detener en este asunto, que tenemos todavía muchas cosas que decir, leyenda que cuenta la historia de un retrato que no estaba hecho por manos humanas, sino por la impresión milagrosa del rostro del Hijo de Dios sobre una túnica. Bien, por un lado, el franciscano, Spina, continúa la tradición, cuando, esto no es discutible, claro está, cuando dice que tales retratos demuestran que las imágenes son aprobadas por el mismo Cristo. Este aspecto no es el discutible, pues sigue aquí la tradición iconófila más alejada de la idolatría. Lo discutible se encuentra en que para Spina las santas faces, la Verónica o la sábana de Edesa, sirven para demostrar que también en las imágenes artificiales hay una relación con el original, con el referente, que no es de simple semejanza o similitud, sino que como sucede con la hostia, y veíamos antes, la imagen contiene en cierto modo la sustancia del original. Es decir, tales imágenes, las aqueiropoietas, le sirven para volver a poner de relieve que la veneración de las imágenes se acerca al sacramento de la cena o a la transustanciación eucarística. Es preciso decir que las imágenes non manufacta han sido utilizadas tanto para defender posiciones cercanas a la idolatría
como la de Spina, como posiciones iconófilas que subrayan la distancia entre la imagen y el referente e incluso posiciones iconoclastas. En concreto, los iconoclastas veían en estas imágenes aquiropoetas una huella directa y sagrada del cuerpo, signo y memorial de la divina humanidad de Cristo, pero que prohíbe cualquier otra representación figurativa. En cambio, los iconófilos bizantinos, el mismo Juan Damasceno, que cita Spina, pensaban que tales imágenes demuestran que Dios aprueba la semejanza de los iconos con el referente divino. Ahora bien, lejos de asociar esas imágenes con la Eucaristía, como hace Spina, sostenían que el icono era superior a la imagen aquiropoeta. Los bizantinos, estos teólogos bizantinos pensaban que la huella, no hecha por mano humana, solo transmite un contorno, un grafo homónimo que precisa de la gracia luminosa del color para ser culminado. Los teólogos bizantinos sostenían que la relación entre la sombra o contorno y el color era parecida a la que se daba entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Solo cuando la imagen se recubría de color y de materiales preciosos, la carne, entre comillas, del icono podía convertirse en símbolo de la ley nueva. Bueno, las imágenes aquiropoetas seguirán mereciendo la atención de los teólogos durante los siglos XVI y XVII, tras la Reforma, incluso en el mismo campo católico. Tenía aquí apuntado, pero me lo voy a saltar porque veo ya que llevo 20 minutos y quiero hablar de los conversos. Tenía aquí apuntado un fragmento muy interesante de una parábola que escribe el gran jansenista Pierre Nicole en sus ensayos de moral, la parábola sobre los retratos y si se debe dejar pintarlos, en donde utiliza la imagen aquiropoeta en un sentido radicalmente distinta también a la de Spina. Es una imagen profundamente precaria, una imagen que está infinitamente lejana de lo que serían las especies de la Eucaristía. Bueno, con esto es suficiente, con esta breve referencia. Solo quería poner de relieve que ha hecho correr mucha tinta, ¿no?, esta cuestión. En las antípodas de la posición jansenista de Pierre Nicole a la que nos referíamos, parece claro que la argumentación comentada de Spina, esto es la asociación de las imágenes artificiales dedicadas al culto religioso con las especies eucarísticas y con las imágenes aquiropoietas, todo esto no contribuye a deshacer la supersticiosa religiosidad popular, la de los comedores de imágenes, a la que antes nos referíamos. Todo lo contrario. Además, los argumentos de Spina hay que situarlos en un contexto de creciente persecución de los judíos, en el que había, como explica Felipe Pereda en su libro Las imágenes de la discordia, había una inflación de imágenes, tanto en casas privadas como en lugares de cultos, porque, entre otras cosas, la posesión de imágenes se convertía en signo que demostraba la condición de cristiano viejo de sus poseedores. Claro está. Bueno, pasamos ya en estos 8 o 9 minutos que me deben quedar, pensaba que me iba a quedar más tiempo, a la posición conciliadora, diría yo, entre estas dos posiciones anteriores, la de los judíos y la de ortodoxa de Spina, la posición conciliadora de los conversos en torno al culto de las imágenes. Cristianos nuevos, como Pablo de Santa María, Hernando de Talavera y el Tostado, demuestran que su posición supone una vía, repito, intermedia entre los judíos iconoclastas y los católicos ortodoxos. A diferencia de Spina, el pensamiento de los conversos impide que los creyentes se conviertan en comedores de imágenes, al menos así lo pienso. Por ejemplo, en Alfonso de Madrigal, el Tostado, encontramos algunas de las argumentaciones que luego vamos a ver que son habituales entre los conversos, argumentaciones en favor del culto de las imágenes. En su confesional, el Tostado, confesional, obra que debió redactarse en torno a la década de los 40, del siglo XV, critica ante todo las manifestaciones religiosas de superstición popular. Se dirige así contra los que adoran las imágenes de las iglesias, cito, que las imágenes, pues las imágenes no tienen casi virtud alguna más que las piedras del campo, como sean fechas por mano de hombres.
Y en otro momento de su confesional dice: guárdese todo hombre de honrar las imágenes creyendo que en ellas está alguna virtud. El Tostado añade que ninguna imagen tiene más virtud que otra, y por ello pecamos de idolatría cuando se manifiesta una veneración especial por una imagen concreta. Lo cual es verdad que esto tampoco le impide reconocer que algunos lugares e imágenes son más adecuados o adecuadas que otros u otras para mover a la devoción. Denuncia seguidamente el Tostado toda una serie de imágenes milagrosas, asunto que, como veo que estoy mal de tiempo, no me voy a extender sobre él, pero hace toda una recopilación de imágenes milagrosas, pero que en el fondo son imágenes con las que se trata de engañar a lo que él denomina el pueblo menudo. Imágenes con las que el pueblo menudo se torna idólatra, con las que el pueblo menudo es engañado, porque quienes engañan pretenden sacarle el dinero. La expresión es sacar el dinero de las bolsas ajenas. En su comentario al Deuteronomio, el Tostado defiende, por supuesto, la necesidad de utilizar imágenes es iconófilo, de utilizar imágenes y estatuas para enseñar a los iletrados. Este es el argumento más habitual, incluso lo encontramos, como decía al principio, en Lutero. Pero establece una limitación que no encontramos en otros conversos. Aquí es radical. No se puede representar, no se puede circunscribir la Trinidad para el Tostado, debido a la radical inconmensurabilidad entre la imagen y lo representado. Bueno, voy a decir algo sobre Pablo de Santa María. Pablo de Burgos, mi compañero ya ha comentado cosas sobre él, sobre el antiguo rabino de la ciudad de Burgos. Bueno, Pablo de Santa María trata el problema de las imágenes en su obra Scrutinium Scripturarum. Este diálogo, terminado en 1434, en el que discuten el cristiano Paulus con el judío Saulus, la controversia en torno a la imagen tiene lugar en el capítulo 13. Saulus mantiene que los cristianos transgreden el interdicto bíblico, la prohibición de hacer imágenes de la divinidad que aparece en Éxodo y Deuteronomio. Pablo replica con los dos siguientes argumentos, que son argumentos de Pablo de Santa María. Las imágenes de los cristianos no se hacen para ser adoradas, sino para que sirvan de memoria de hechos y gestas virtuosas. Deben servir, por tanto, para mover el ánimo o para imitar los comportamientos santos, pero no para ser adoradas. En segundo lugar, Pablo de Santa María, dice que el mismo Antiguo Testamento demuestra que Yahvé se dirige a veces a los patriarcas, como a Abraham, a través de su imaginación, de su óculo mentale. Según Pablo de Santa María, las imágenes son medios externos contingentes que se hallan lejos de la condición sagrada, cuasi sagrada que alcanza la imagen en espina. El cristiano del diálogo demuestra, Paulus, ser un converso cuando coincide con el judío en que la adoración de Dios es un acto principalmente interior y que su lugar es la mente. Lo importante es la adoratione mentalis. Ahora bien, Pablo sostiene que al igual que las ideas se expresan por aliqua signa exteriora, es habitual que la adoración de Dios se exprese a través de algún tipo de signo exterior, que lejos de ser sagrado y permanente, ese signo está sometido al cambio, como lo están todas las cosas que no son perfectas ni necesarias. Tenía un fragmento que iba a leer sobre este tema, pero también lo salto, en el que habla de signos exteriores, como que son contingentes, que dependen de la diversidad de los tiempos y de las regiones, como la genuflexión, como las inclinaciones corporales, y como el culto de las imágenes. Lo mismo que ocurre con la genuflexión, las inclinaciones corporales o cualquiera de estos signos externos, ocurre con la adoración exterior, con el culto de las imágenes. Las imágenes no son más que medios para expresar exteriormente la adoración que reside en el interior que debe residir en el interior del corazón. Y por lo tanto, son medios para ayudar sobre todo a las naturalezas más débiles
o las naturalezas que muestran menos capacidad o disposición para esa oración interior, que es la verdadera, la auténtica. Y también, ya creo que tengo casi 30 minutos, quería referirme algo a Hernando de Talavera, especialmente a su obra La católica impugnación, impresa en 1487, que en varios capítulos, en 5, aborda la cuestión de las imágenes. En fin, los argumentos que utiliza Hernando de Talavera son muy parecidos a los del Tostado y Pablo de Santa María. Son un memorial, sobre todo sirven para recordar los hechos que son dignos de ser imitados. También, como en Pablo de Santa María, Hernando de Talavera hace referencia a que el mismo Antiguo Testamento, esto se lo voy a citar entre comillas, no vedó del todo las imágenes y figuras, sino solo que nos las honremos como dioses, y por eso pone ejemplos Hernando de Talavera, en los que Yahvé ordena la creación de imágenes, como por ejemplo cuando ordena a Moisés que cree una serpiente de bronce, o el hecho de que Salomón, cuando edifique el templo, lo llene de imágenes de querubines y otras figuras, etc. Es decir, que el mismo Antiguo Testamento no contiene una prohibición radical de las imágenes. Lo que sí prohíbe es que sean adoradas las imágenes en sí mismas y no como representación, y no el hecho, como es para Hernando de Talavera, lo que debe adorarse es lo que representa, no la imagen, obviamente lo que representa tal imagen. Termino con esto, este es el final, quizá me he pasado 1 o 2 minutos, pero me gustaría terminar con lo siguiente. Porque Hernando de Talavera, y lo mismo podría decirse de Pablo de Santa María y de otros conversos, no solo escapa al peligro de idolatría en el que casi o sin casi incurre Spina, sino que es claramente iconófilo, como demuestra el siguiente fragmento, que es breve y que me gustaría leer y luego comentar también brevísimamente. Dice Talavera: hacer nuestra oración ante las imágenes mejor pintadas y más adornadas, no es inconveniente, ni hierro alguno, porque esto no se hace creyendo que aquella imagen mejor pintada tenga más virtud que las otras, más porque naturalmente huelga nuestro entendimiento en lo mejor, porque naturalmente huelga nuestro entendimiento en lo mejor y más apto, y como todo el bien que la imagen tiene consista en representar bien aquello que representa, cuanto mejor lo hace, tanto más aplace, como los que se miran en espejo quieren y escogen aquel que hace mejor cara. Fin de la cita. Bien, en este fragmento iconófilo, que he leído tan mal, me temo, la imagen especular es el modelo de las imágenes mejor pintadas o del representar bien. Hernando de Talavera, con esta defensa de la mímesis o de la semejanza de las imágenes con el referente, se encuentra claramente en las antípodas de otras expresiones cristianas, se encuentra en las antípodas de otras expresiones cristianas que critican la semejanza. Tal era la posición de Pseudo Dionisio, el cual distinguía entre las imágenes semejantes a las formas sagradas y las desemejantes hasta lo totalmente diferente y absurdo. Para Pseudo Dionisio, las imágenes semejantes eran engañosas, porque podía llevar al cristiano a confundir la imagen con el referente, lo cual era especialmente grave si lo representado era la divinidad. Con las imágenes desemejantes no ocurría este peligro. En la jerarquía celeste, Pseudo Dionisio decía que para expresar lo invisible, lo divino, está mucho mejor hacerlo valiéndose de figuras desemejantes, de figuras inverosímiles, completamente diferentes al modelo. Pues en este caso, cito, decía Pseudo Dionisio, incluso los más inclinados a lo material no consideran ni justo ni verdadero que esas imágenes tan horribles puedan corresponder verdaderamente a las realidades supracelestes y divinas. Fin de la cita. No debe sorprender entonces que la forma más abyecta, la forma del gusano, constituya para Pseudo Dionisio
una imagen preferible a las engañosas imágenes semejantes. Esa imagen es preferible para expresar lo divino que las imágenes semejantes. Bueno, pero los conversos no siguen la vía de la teología negativa que encontramos en Pseudo Dionisio, en Nicolás de Cusa y en otros muchos teólogos cristianos. En suma, la posición moderada de los conversos se aleja, por un lado, del aniconismo judío y de la teología negativa o de la versión iconoclasta de los cristianos, y por otro, se aleja de la idolatría a la que tiende la superstición popular católica y los argumentos de los teólogos más ortodoxos, como el franciscano Espina, que antes exponíamos. Ya hemos comprobado que este perseguidor de herejes, Espina, en lugar de ayudar a eliminar la superstición del pueblo, más bien favoreció un culto exterior que rozaba la idolatría. Este culto cuasi idólatra o idólatra es el que precisamente será combatido por los heterodoxos españoles, empezando por alumbrados y erasmistas, pero esta es otra historia, es una historia que obviamente no tenemos tiempo hoy de abordarla, de contarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Me imagino que habrá un montón de preguntas y de observaciones. Vamos a ver qué puedo decir de cómo funciona